¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gerardo Velázquez, soy pintor de Silao y hoy quiero platicar acerca de la vida y obra de un gran revolucionario silaoense. Hoy es viernes 20 de noviembre del año 2020 y es una fiesta nacional porque estamos conmemorando 110 años de la gesta libertaria. En este caso hablamos de lo que aconteció posterior al porfiriato. El porfiriato fue una etapa en México en el que más de 30 años estuvo este personaje considerado entre tirano e innovador, pero también tenía una característica, que no quería dejar el poder. Tenemos aquí en este momento una gran pregunta: ¿qué es ser revolucionario y qué elementos produce este movimiento? La pregunta que quiero hacerles es: ¿cuál es la relevancia que tiene Cándido Navarro en el Silao moderno? Cándido Navarro fue un revolucionario que participó directamente en el movimiento al lado de Madero y también de Zapata. La otra pregunta es: ¿cuál es la justificación para que existan héroes? Los héroes patrios que conocemos tienen un elemento que los caracteriza, que es su atrevimiento y también la preocupación que sienten por los demás, por el sufrimiento de los demás. Bien, tengo una respuesta. La primera pregunta se refiere a qué relevancia tiene en el Silao moderno este personaje. Pues desde mi punto de vista, el 95% de los silaoenses ni siquiera saben de su existencia. Es decir, no hay una relevancia. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia, hay un desconocimiento de la vida y obra de este personaje. No se le ha dado definitivamente el lugar que se merece. Ciertamente ha habido intentos, hay documentales realizados por personas extrañas al municipio, es decir, personas de Guanajuato que incluso se han interesado en la obra de este silaoense. Tenemos también biografías, tenemos un busto que se develó en la comunidad de la aldea. Sin embargo, creo que a pesar de todo este esfuerzo no hay una huella palpable, y que el silaoense común y corriente no alcanza a comprender la importancia de este personaje. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de eso. La segunda pregunta es: ¿cuál es la justificación para que haya héroes? Bien, pues la gran justificación para que haya héroes es la injusticia. La injusticia provoca movimientos sociales, provoca que la gente tenga un descontento y dentro de sus filas, desde sus barrios, desde sus comunidades, van surgiendo los ideales libertarios, los ideales de justicia. En el caso de nuestro personaje, estamos hablando de que en la comunidad de la aldea era una zona sumamente agrícola en el que pocas personas tenían acceso a los beneficios de educación, de medicina, de servicios como incluso la luz eléctrica, los servicios de drenaje, los servicios que ahora conocemos. Para entender la vida y obra de este personaje silaoense, Cándido Navarro, tenemos que entender también cuál es el contexto, qué es lo que ocurría alrededor. No podemos entender Silao sin la presencia de León, de Irapuato, incluso Romita, Guanajuato y todos los demás estados. Todo está conectado. Tenemos que para el año 1882 llegó a Silao el tren. Tenemos que aliado, o más bien aunado a eso, la red de telégrafo se había instalado también. Ya tenía tiempo este invento del telégrafo y sirvió también como medio de comunicación entre el movimiento revolucionario. Ya existía el teléfono también, de una manera muy rudimentaria. En la Ciudad de México ya se había alumbrado parques y jardines. Se sabe que en León, Guanajuato, en 1879 fue el primer lugar donde se utilizó la energía eléctrica. Entonces estamos hablando de que ya había una tecnología derivada de la segunda revolución industrial.
Sabemos que la revolución industrial habla de tecnología, habla de los avances que se podían tener gracias al conocimiento científico, a la aplicación del método científico. Entonces, el ambiente que se vivía en Silao era de modernidad, a pesar de que se consideraba un lugar pequeño. En ese ambiente creció Cándido Navarro, el joven Cándido Navarro. Estamos hablando que nace en 1871 y muere en 1913. Entendemos que ya para el año 1890, 1891, pues él era un joven de 20 años. A los 20 años, él era un maestro de primaria. Él había sido becado, él había sido privilegiado porque el 5% de la población mexicana tenía acceso a educación, y eso solamente eran los hacendados o los hijos de hacendados, o bien gente de mucha confianza, gente que tenía una cierta libertad económica. Cándido Navarro fue una persona muy inquieta que pudo lograr trascender su municipio. Llegó a la Ciudad de México como maestro, llegó a diferentes delegaciones y estuvo trabajando en beneficio de estos alumnos que él tuvo, pero también se dio cuenta de las injusticias que estaban siendo víctimas en el porfiriato, y él estuvo ayudando, aprendiendo a defender a los campesinos, de tal manera que cuando eran desposeídos de algún terreno, él los defendía. Entonces él se fue conformando como un líder en su comunidad, en la Ciudad de México. Fue ahí donde entró en contacto con Francisco I. Madero, donde lo invita a su movimiento como un hombre de ideales. Dentro de los postulados de la revolución y de los ideales que estaban marcando los revolucionarios estaba obtener educación, tener medicinas para los pobres, el sindicato para los obreros. Este tipo de cambios sociales no se lograron durante el maderismo, de tal manera que el silaoense Cándido Navarro airadamente le reclama a Madero, ya prácticamente en la silla presidencial, y le dice: ¿sabes qué? Eres un traidor a los ideales, de tal manera que pues no puedes seguir esto así, y quiero que cumplas, quiero que repartas la tierra, quiero que des un bienestar social. Madero se molesta y lo que hace simplemente es mandarlo a la cárcel. En ese lapso de que estaba en la cárcel, Madero fue traicionado por Victoriano Huerta, jefe militar, y lo que se hizo en este golpe de estado pues es desplazar al maderismo entre a Victoriano Huerta, y sabiendo de la capacidad y del arraigo popular que tenía Cándido Navarro, va a la cárcel y le dice: te voy a liberar para que sigas en mi proyecto de nación como educador, porque él era obviamente un maestro. O sea, quiero que tú des la pauta para un sistema educativo en México. Cándido Navarro le responde: no, yo no hago tratos con traidores. Victoriano Huerta pues lo encara y le dice: ¿cómo? Pues si el que te traicionó fue Madero, yo te estoy salvando, te voy a sacar de la cárcel para que trabajes para mi gobierno. Y le dice: te repito, no trabajo con traidores, y tú eres un traidor a Madero, tú traicionaste a Madero. Dice: pero Madero te traicionó a ti. Sí, por eso te digo, no hago tratos con traidores, ni con Madero ni contigo. ¿Cómo sé que tú como traidor también me vas a traicionar un día a mí? Así que mejor me quedo en la cárcel. Estuvo más tiempo en la cárcel, pero la presión social de sus seguidores decían: bueno, ¿y por qué no sacan a Cándido? Si lo encarceló Madero, pues que lo saque a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta no tuvo más remedio que sacarlo, pero repito que ya Cándido Navarro estaba ya firmado de una manera secreta con Zapata. En la estancia en la cárcel habían llevado un documento donde Zapata lo invitaba a su partido, a sus ideales. Y al salir de la cárcel, lo primero que hizo es contactarse con Zapata, y Zapata, pues con toda la confianza, le entrega un ejército, el cual iba a ser encargado del Bajío, porque sabemos bien que el movimiento del sur correspondía a Zapata y el movimiento del norte correspondió a Francisco Villa, pero el Bajío estaba, digamos, sin líder.
y Cándido Navarro se conformó como el único y más grande de los revolucionarios en el Bajío, porque se le otorgó este ejército que pudo tomar León, San Felipe, San Luis Potosí, y abarcó todo el Bajío, comprendiendo Guanajuato, Querétaro, parte de Michoacán y parte de San Luis Potosí. De hecho, en San Luis Potosí hay una comarca con su nombre, tenemos calles con su nombre en varias partes. Aquí en Silao hay calles con su nombre y también escuelas con su nombre. Estando ya en Silao, con ese ejército zapatista, es donde ya lo conocemos con su indumentaria, con las cananas, en el que ya aparece con sombrero de campesino, ya no con el traje de maestro. Sin embargo, era un gran ideólogo, era un hombre muy preparado. En este momento estoy presentando un dibujo donde se ve Cándido Navarro en una mesa que está con sus personas de confianza, y al parecer es en el Hotel Central de aquí de Silao, Guanajuato, en la calle Juárez, esquina San Dimas, donde tomó como cuartel esa finca. Este dibujo lo hice hace 6 años en lápiz B, lápiz blando. Bien, para finalizar con esta semblanza de este señor revolucionario, tenemos que mencionar una anécdota que, como todos los héroes, están llenos de matices míticos. Se dice que cuando su madre lo recibe en la aldea, de las varias veces que llegó a estar en la aldea con su familia, su madre le confeccionó una bandera, se la cosió a su camisa, y mientras se la estaba cosiendo a su camisa, la bandera de México, decía: quiero sentirme orgullosa de lo que hagas por México, quiero que te sientas orgulloso de esta bandera que te estoy cosiendo a tu pecho, en tu camisa. Entonces suena de una manera muy romántica. No podemos tampoco dudar que haya sido cierta esta arenga que su madre misma le hacía, y de alguna manera fue la despedida, porque él, moviéndose en tantos municipios, sabía bien que Victoriano Huerta lo iba a perseguir donde quiera que lo encontrase, porque había una consigna ya de que Victoriano Huerta le dijo: donde quiera que te encuentre te voy a matar. ¿Por qué? Porque yo te dije que te bajaras para mí, ahora estás trabajando en contra de mí, entonces te vamos a matar como un perro donde quiera que te encontremos. Efectivamente, murió en batalla, murió heroicamente. Él sabía bien que no podía ser capturado, y en un enfrentamiento fallece de varios disparos en combate. Su cuerpo fue trasladado y se enterró, y en 1947 se trajo ese cuerpo a Guanajuato, donde fue homenajeado, y ahí el final de un gran héroe que muchos quisiéramos haber conocido y muchos quisiéramos haber platicado con él, porque no era simplemente un arribista, sino un hombre con mucho talento intelectual, y yo lo considero uno de los ideólogos de la Revolución Mexicana y uno de los grandes intelectuales del Silao del siglo pasado. Muchas gracias.